El capítulo final de Next Dimension, es decir, el 118, da inicio en el momento preciso en que el anterior concluye, con el dios Apolo descendiendo desde su templo del sol hasta el palacio del templo de la luna perteneciente a su hermana Artemisa. Recordemos en este punto que de acuerdo al modelo del cielo de Dante, que es el que parece utiliza Kurumada para su diseño del Olimpo, el templo del sol se encuentra por encima del de la luna, siendo separados por los de Mercurio y Venus, los cuales corresponderían en este caso a Hermes y Afrodita. Independientemente a esto, tenemos entonces a un enfurecido Apolo apareciendo en su carruaje, el cual es tirado por 3 caballos alados, cada uno de los cuales se muestra protegido por una armadura de igual diseño. Y es aquí cuando una de las teorías que más se difundieron durante los últimos días se confirma, el hecho de que los 3 caballos alados son ni más ni menos que los 3 sirvientes cercanos de Apolo, siendo que el cuarto de ellos, Touma, había sido desterrado tiempo atrás por la deidad del sol. Inclinados delante de su señor, el séquito de ángeles lo presenta ante las diosas de la luna y la tierra, así como con los 4 saints que sirven a esta última. Pero las formalidades concluyen de manera abrupta una vez que Apolo le recrimina a Artemisa por haber dictaminado un juicio demasiado indulgente hacia Atena y sus caballeros. De este modo, el hermano mayor alza la voz y revela el verdadero y merecido castigo para aquellos que estuvieron a nada de destruir el espacio-tiempo, llevándose con ello al mismísimo Olimpo. Atenas será denigrada a una mera sirviente de los dioses durante 3000 años, además de que su santuario en la tierra será incinerado y todos sus saints, no solo los 4 involucrados, serán exterminados. Sin duda, un castigo mucho más severo en comparación con el que había ofrecido Artemisa en el capítulo anterior, en donde únicamente había sentenciado a Atena a 1000 años en una prisión en el Olimpo y a sus santos a un encarcelamiento de 100 años en la luna. En este caso, lo que Apolo pretende llevar a cabo es, por un lado, humillar a Atena en un intento de hacerla entender que su principal deber está con los dioses, quien en última instancia son su familia y no con los humanos con quienes ha desarrollado demasiado apego, a tal punto que estuvo dispuesta a destruirlo todo por salvar a uno solo de ellos. Y si el convertirse en sirvienta del Olimpo, siendo que se trata de una diosa, no fuese suficiente manera de sobajarla, deberá resignarse a ver que el santuario, el lugar que representa su poderío, grandeza y magnificencia como deidad, sea reducido a cenizas junto con todo lo que resta de su ejército, donde por supuesto se incluye aquel por quien todo este desastre comenzó. Sin embargo, demostrando que no entiende o no desea entender la gravedad de sus acciones, Atena insiste en salvar a sus servidores, pidiendo clemencia por ellos, misma que es rechazada por su hermano mayor, quien le hace ver que incluso su propio juicio se queda corto en comparación del de quien él llama el emperador celestial, que no es otro que el mismísimo Zeus, el cual, dice Apolo, de enterarse de todo lo que Atena ha hecho, es capaz no solo de destruir el santuario, sino de arrasar con la entera superficie de la tierra, extinguiendo a los santos de Atena y de paso a la humanidad entera, lo cual de hecho hace reflexionar al propio Apolo, quien considera que tal vez a final de cuentas eso sea lo mejor, pues habiendo sido los dioses tan condescendientes con los humanos, estos últimos se han engrandecido y vuelto arrogantes, queriendo igualarse con aquellos que son superiores a ellos, mostrándonos una imagen de lo que parece ser la Torre de Babel, aquella que en tiempos antiguos la humanidad comenzó a construir con el objetivo expreso de alcanzar los cielos y ser iguales a los dioses. Pero de pronto alguien irrumpe de manera intempestiva en el palacio de Artemisa, tratándose sorprendentemente de Sella, quien se ha recuperado por completo y una vez puesto al tanto de la situación, se presenta ante los dioses olímpicos en busca de indulgencia para su diosa y amigos. ¿Cómo fue que llegó Sella hasta ese lugar? La respuesta en este caso queda en el aire y a interpretación de los lectores, pues durante este capítulo jamás se hace mención expresa de tal cosa. Sin embargo, si pensamos en que Sella no es el único que ha aparecido de forma repentina en el Olimpo a lo largo de Next Dimension, pues lo mismo sucedió con Shiryu, Hyuga e Ikki, no es del todo descabellado que ahora Sella pueda arribar a ese sitio. Pero entonces, ¿cómo es que tanto el Santo de Pegaso como los otros caballeros de bronce ascendieron al territorio de Artemisa, si en el tomo 2 se nos da a entender que es gracias al poder de Atena como diosa que se puede acceder hasta ahí? La explicación más lógica es que luego de que Saori se transportara junto con Shun, la distorsión espacial que les permitió moverse desde Star Hill ¿Qué? ¿Star Hill? hasta el pie del monte Olimpo siguiese activa y esta fuese aprovechada primeramente por Ikki, luego por Shiryu y Hyuga y finalmente por Sella. Y bueno, si alguien está inquieto por el hecho de que para empezar subir a Star Hill es algo que no podrían hacer, solo cabe recordar que aunque se trata de un lugar prohibido, no es imposible acceder a él, pues ya en el pasado personajes como Saga o incluso la propia Marin pudieron escalarlo. Habiendo aclarado esto, volvemos al momento en que Sella irrumpe en el palacio de Artemisa, lo cual causa aún más la ira de Apolo y es evidencia de que efectivamente a estas alturas de la historia
historia, la humanidad es completamente arrogante y no muestra ninguna clase de respeto por aquellos a quienes en tiempos antiguos temía, por lo que el dios del sol se posiciona a espaldas de Seiya con una mirada que, si bien no es posible apreciar, sí que se puede intuir que expresa toda la furia y rabia contenida que es provocada por aquellos a quienes consideran no más que insignificantes insectos. Seiya se percata de su presencia y de inmediato se inclina ante Apolo, rogando que por favor perdone la vida de Atena a cambio de la suya, cosa que ni de broma va a aceptar el olímpico, quien, de no haber sido porque uno de sus servidores asesta tremendo puñetazo en el rostro de Seiya, seguramente habría sido él quien mandase a volar al santo de Pegaso, pero lo que sí hace es reprenderlo por atreverse a considerar que su vida se puede equiparar a la de una diosa como lo es Atena, y es que aunque su hermana, a quien califica como idiota, ha actuado claramente de forma irresponsable, es una verdadera insolencia el que siquiera piense que sus vidas son equivalentes, por lo que, harto de tal acto de irreverencia, en ese preciso momento se dispone a borrar de la existencia al santo de Pegaso sin que éste pueda hacer siquiera lo mínimo para defenderse. Ciertamente un Seiya completamente diferente al que se presentó en el Tenkaigen, el cual, llegado a este punto de encare con Apolo, igualmente sin armadura y más aún sin el mínimo de ropa que lo cubra, se muestra desafiante ante el dios y no está dispuesto a morir sin intentar al menos golpear a aquel que se alza por encima suyo como un ser superior y omnipotente. Por supuesto, son circunstancias distintas las de estas dos versiones, donde una tuvo quizá un poco más de tiempo para involucrarse en la batalla, cobrando así la fuerza, determinación y coraje necesarios para poder confrontar inicialmente a Artemisa y luego mantener esa misma postura una vez que apareció Apolo, quien claramente se percibía más poderoso que su homóloga y hermana en la luna. De cualquier modo, la anunciada muerte se ve interrumpida, pues Atena detiene a su hermano en el último momento, siendo ella quien ahora ofrece su vida a cambio de salvarla de sus caballeros. Apolo, con cada vez más ira acumulada, le contesta que ese sacrificio en realidad no puede aplicarse, pues al ser ella una diosa, su cuerpo mortal puede perecer, pero posteriormente renacerá al poseer vida eterna. Con esto queda aún más claro algo que durante mucho tiempo les he explicado en relación al que muchos llaman el verdadero cuerpo de Atena, tema por el cual me preguntan constantemente aquí en el canal, y es que, a diferencia de dioses como Poseidón o Hades, a quienes hemos visto que utilizan cuerpos humanos para reaparecer en la tierra, sirviendo estos como receptáculos para sus almas, en el caso de Atena, ella no usa ese método para regresar al mundo de los humanos, pues en esencia lo que hace es materializarse como humana en la tierra, creciendo y desarrollándose como tal para luego, al morir igualmente como ser humano, reaparecer en el Olimpo y esperar otros 200 años para repetir el mismo ciclo, lo cual parece no verse afectado independientemente si su vida se consume por causas naturales o por ser asesinada, tal como refiere Apolo en estas últimas viñetas. De esta manera, aunque Atena quiera dar su vida a cambio de la de alguien, ciertamente no es algo viable, pues ella tarde o temprano volverá a la vida. Una vez que Apolo le explica esto, Atena, de nuevo demostrando que no entiende lo grave de la situación, vuelve a adelantarse diciendo que entonces se deshará de su calidad de diosa si con esto le perdona la vida a Seiya y compañía. Me pregunto si acaso Saori entiende que como diosa puede ser de más ayuda para millones de seres humanos, tanto ahora como en el futuro, que dejando de serlo por salvar la vida de 5 personas que desde un inicio estuvieron dispuestos a morir por su causa. Y es justamente Apolo quien intenta hacerle entender todo lo que implicaría el renunciar a ser una diosa, pero Atena está obnubilada por el amor innegable que siente por Seiya, porque sí, está indebidamente enamorada de este, aunque ella y algunos de ustedes lo nieguen, por lo que sin dudarlo responde de manera afirmativa a su hermana, quien, incrédulo y furioso por el nivel de estupidez y necedad de su hermana, le pregunta una vez más si ese es su verdadero deseo, pero al escuchar que de sus labios sale un rotundo sí, eleva entonces su cetro, tras lo cual no queda en el palacio de Artemisa el mínimo rastro de Atena y sus subordinados. Temerosa de lo que Apolo ha hecho, la diosa de la luna se acerca a su hermano para preguntar si acaso ha acabado con la vida de aquellos que han desaparecido de la vista, al tiempo que los servidores de ambas deidades observan impresionados el espacio vacío que antes ocupaban los rebeldes y pecadores. Sin embargo, Apolo tranquiliza de inmediato a su hermana menor, aclarándole que únicamente los ha enviado de regreso a la Tierra, aunque eso sí, a partir de ahora no recordarán nada de lo que ha acontecido durante su viaje en el tiempo, pero tampoco nada de lo que han vivido como caballeros de Atena, y más aún, tampoco tendrán conciencia de cualquier experiencia o vivencia ocurrida entre ellos. Es decir, a su vista es como si nunca se hubieran conocido y nunca hubiesen sabido de la existencia de Atena y sus caballeros, así como de los otros dioses. En este punto, cabe mencionar que esto es justo lo que el Tenkaigen nos quiso mostrar en la escena postcréditos, en donde vimos a un Seiya que no recordaba nada de su vida como caballero de Atena, siendo esto provocado por Apolo, con la única diferencia de que al parecer ahí Atena sí lo recordaba a él.
Como sea, dicha película no terminó por ser muy clara en su final y hubo quien necesitó de verla o repasarla más de una vez para entender qué es lo que se pretendió mostrar en ella. Pero ahora Kurumada retoma esa idea, que siempre fue suya, para establecer de manera abierta que Apolo les ha borrado los recuerdos tanto a los Saints como a Athena, siendo esta la única manera de resolver el conflicto, amalgamando en ello el deseo de su hermana de perdonarles la vida a cambio de despojarse de su propia divinidad. Ahora bien, si bien es cierto que esta idea de la pérdida de memoria era la resolución original de la primera cinta de la saga del cielo, pues recordemos que serían 3 en total, luego de lo visto en capítulos recientes, donde en el pasado también y como parte de la resolución del conflicto se utiliza el recurso de la pérdida de memoria, me parece que dicha manera de proceder ahora se siente un poco saturada, por no decir repetitiva, al ser la forma en que concluyen las cosas en ambos tiempos, y entiendo que es por cosas como estas por lo que a veces se llega a deducciones tales como que Kurumada se hizo líos con su propia obra y no la concluyó y estructuró de la manera que originalmente le hubiese gustado en distintos detalles de la misma. Ojo, no estoy diciendo que no la finalizó de la forma en que quería en cuanto a la trama general, sino que hubo detalles dentro de la misma que se notan un poco forzados, reiterativos, apresurados o abiertos a interpretación. Y si bien estos últimos, es decir, hilos que se dejan a interpretación del público, existen en muchas obras y son un elemento al que el autor puede recurrir de manera intencional, en este caso son muchos pequeños y grandes momentos que se quedan ahí sin una explicación en voz alta, donde nosotros como lectores tenemos que intervenir para atar los cabos o interpretar las ideas del autor, siendo muchas de estas las que provocan los conflictos recientes entre los fans, quienes no se ponen de acuerdo en si una escena o idea fue bien ejecutada o no, justamente porque quedó abierta su interpretación, y esta, clara y esperadamente, no siempre va a ser la misma. De este modo, y dejando ya atrás a un Apolo y Artemisa tristes por el desenlace de su hermana, Kurumada nos lleva ahora hacia las afueras del Templo de la Luna, donde una rejuvenecida Hécate reflexiona sobre todo lo acontecido tras el viaje de Athena y sus santos de bronce al pasado, y en donde, pensando en voz alta, le pregunta a Cronos si todo estará bien ahora, dejando en claro que si este dios primordial no los hubiese enviado a través del tiempo en primera instancia, las cosas no hubiesen resultado de manera tan trágica. ¿Qué quiso decir Hécate con todo esto? ¿Acaso las verdaderas intenciones de Cronos eran despojar a Athena de su divinidad? ¿O es que su objetivo era causar una división entre los dioses del Olimpo? Son las respuestas a estas preguntas las que podrían dar paso entonces a la esperada saga de Zeus, aunque es también posible que simplemente se limiten a una mera reflexión del personaje, el cual estaría dando voz a los propios pensamientos, dudas e intrigas de los lectores. Y es que si bien en este punto Kurumada puede continuar la historia planteando a Cronos como el verdadero villano o enemigo definitivo en una nueva saga, bien puede dejar esto tal y como está, manteniendo un final abierto a interpretación, justo como decíamos antes que lo ha estado haciendo, en donde incluso haya quien pueda concluir que Cronos terminó por poner en orden las cosas. Y así, la historia de Next Dimension finaliza, dando paso a un epílogo en donde podemos ver las consecuencias del deseo de Saori, la cual durante un viaje a Grecia y ya habiendo perdido la memoria, se encuentra casualmente con Shun en los alrededores del lugar en el que hasta hace poco se encontraba el santuario, donde la ex diosa Athena pone su atención en una pared en ruinas en la cual se observan unas palabras talladas. Tras preguntarle a Shun quién escribió aquello y escuchar que desconoce la respuesta, pues al igual que ella recién llegó al lugar, esta confiesa que siente una extraña nostalgia, lo cual nos hace preguntarnos si acaso hay una voluntad mayor que los ha impulsado a coincidir en ese sitio, pues no olvidemos que no solo se trata de aquella que fue la diosa de la tierra, sino que también está presente el cuerpo que Hades eligió en su momento para renacer en este mundo. Pero si esto no fuese suficiente para ponernos a pensar, una tercera persona se integra en la escena, siendo este ni más ni menos que el antiguo caballero de Pegaso, quien completa la tríada de personajes cuyos destinos han estado unidos desde la era mitológica: el Pegaso legendario, la diosa de la tierra Athena y el dios del inframundo Hades, o dicho de otro modo, quienes fueron también los símiles de Tenma, Sasha y Alon. Sella camina al costado de Athena y esta, embargada por una emoción que no comprende, no puede más que derramar las lágrimas que, evidentemente, no es capaz de seguir conteniendo. ¿O es que acaso ella en verdad es capaz de recordarlo? Al final, estas almas conectadas por la eternidad se alejan por caminos opuestos, quedando únicamente tras de sí aquella misteriosa pared que contiene las palabras talladas que trascienden aún el juicio y decreto de los dioses. A los caballeros que han venido aquí, encomendaré a Athena a su cuidado.
Y así, la secuela canónica de Saint Seiya concluye con un final que en mi opinión puede servir de conclusión definitiva de la historia, pero que a la vez deja algunos elementos y cabos sueltos para ser atados en una tentativa continuación, tales como la trama de Touma y Marin, las lágrimas de Saori que abre la duda sobre si mantiene o no sus recuerdos, el testamento de Aioros que se impone sobre la voluntad de un dios, el hecho de que Odysseus haya dicho que les esperaba una batalla más en el futuro, o incluso las palabras de Hécate donde se mantiene la duda de si Cronos es o no el verdadero villano de la historia. Pero entonces, ¿por qué Kurumada no quiso anunciar todavía la llegada de la saga de Zeus si hace unos meses todo apuntaba a que esta era inminente? O más aún, ¿por qué no incluyó una escena final a modo de cliffhanger que estableciera de manera contundente la continuación de la obra? Razones puede haber muchas, desde esperar la publicación del tomo final en los próximos meses, emparejar el anuncio del manga con el otro que muchos esperan, que es el del anime justamente de Next Dimension, o incluso para tomarse un tiempo y evaluar las posibilidades reales de concluir una nueva saga considerando la edad que tiene y el ritmo de trabajo que es capaz de mantener, donde por supuesto podría estar incluido el factor de permitir que otros continuasen con su historia si él ya no estuviese presente, cosas que indudablemente no pueden tomarse a la ligera. Ahora bien, si además de todo esto tú eres de los que se pregunta ¿por qué fue que Next Dimension terminó y no vimos la Guerra Santa del siglo XVIII? ¿Cuál fue la razón de fondo por la que Kurumada tardó casi 20 años en terminar esta historia y si acaso estaba planeada la aparición de Ofiuco desde un inicio? O más importante aún, ¿qué posibilidades reales hay de que el autor publique la saga de Zeus más allá de todo lo que ya comentamos? Las respuestas a estas preguntas las explicaré en un próximo video, que de hecho será el que suba después de este, en donde quiero analizar Next Dimension, pero ahora como una obra entera desde su intención inicial, explicando también cómo y por qué la historia cambió a medio camino y cómo influyó esto en el final que tenemos ahora, que si bien ciertamente es nostálgico, también deja un sabor agridulce en una gran parte de los seguidores de esta franquicia. Si dicho video ya está disponible, te aparecerá en este momento en pantalla, así que no perdamos más tiempo y dale play si quieres entender más sobre el origen de esta historia y las puertas que abre o cierra para la saga de Zeus.